Buenos días, magistrada, magistrados, señora secretaria general de acuerdos. Hoy 17 de febrero de 2020, siendo las 9:30 horas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos primero, segundo del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 10, publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado de Guanajuato el 16 de abril de 2020, así como los puntos similares de los acuerdos de pleno de las sesiones extraordinarias 11 y 13 de 29 de abril de 2020 y 28 de mayo de 2020, respectivamente, donde se determina extender la suspensión de las actividades jurisdiccionales de este tribunal y continuar celebrando las sesiones del Pleno por videoconferencia y con apego a lo dispuesto en el acuerdo de medidas complementarias en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y de las oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus COVID-19, el protocolo de actuación ante contingencia COVID-19, así como en el artículo primero de la ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Damos inicio a la sesión pública ordinaria número 7 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia y además con la finalidad de que no exista duda sobre la interacción de la magistrada y los magistrados ahora enlazados, así como de las personas que tendrán acceso a la sesión una vez que se ponga a su disposición. Les pido me manifiesten que cuentan con audio y video de manera expresa y levantando su mano derecha, el de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, presente, y cuento con audio y video para continuar con el desarrollo de esta sesión. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Presente, y les comparto que cuento con audio y video para el desarrollo en óptimas condiciones de esta sesión. Asimismo, aprovecho para saludar al magistrado presidente, magistrada y magistrados. Buenos días a todos. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Buen día, compañeros magistrados, secretaria general, presente, y les manifiesto que cuento con audio y video para el desarrollo de esta sesión. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Buenos días, presente, magistrada, magistrado, secretaria general. Les comento que tengo audio y video, los veo y los escucho de manera óptima para el desarrollo de esta sesión. Magistrado Arturo Lara Martínez. Buenos días, presente. Saludos a todos, magistrada, magistrados, señora secretaria. También les expreso que cuento con el video para el desarrollo óptimo de esta sesión. Gracias, magistrada, magistrados. Verificada la asistencia y condiciones de audio y video, manifiesto que la magistrada y los magistrados expresarán su decisión levantando su mano derecha para efectos del sentido de las votaciones y posteriormente procederán a ratificarlo de manera expresa, asentándose en el acta respectiva a tales circunstancias. En caso de que alguno de los presentes requiera agregar algo más o hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Continúe, señora secretaria. Gracias. Buenos días, magistrada, magistrado. Procedo, magistrado presidente. Una vez que han sido verificadas las condiciones técnicas de comunicación y audio, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y los puntos tomados en las sesiones extraordinarias números 10, 11 y 13, ya precisadas por el magistrado presidente. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta de la orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria. Atendiendo al orden del día, pongo a consideración
de los presentes y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria para esta sesión, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada, a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes en esta sesión virtual. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 204/20 PL, listado como tercer punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, maestro presidente. Nuevamente reitero mis saludos a compañeros magistrados, secretaria general, y procedo en efecto a dar cuenta de esta ponencia que tiene relación con el recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 204/20, interpuesto por el director de responsabilidades e inconformidad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 112/19, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto confutado. Previo al abordaje del disenso esgrimido por el hoy reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes cronológicos relevantes. Un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la resolución de 30 de septiembre de 2019 con motivo de un procedimiento de responsabilidad administrativa bajo un número de expediente en donde se le impuso como sanción una amonestación. El proceso le tocó conocer y resolver a la sala especializada de este tribunal, la cual, mediante sentencia de 17 de marzo de 2020, decretó la nulidad total del acto combatido. De este panorama, la parte demandada presenta recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. Dicho disenso se considera infundado por esta ponencia por las siguientes consideraciones jurídicas. En esencia, señala quien recurre que la sentencia emitida por el magistrado de la Sala Especializada le causa agravio, pues en su consideración fueron desacertados los argumentos que le llevaron a decretar la nulidad de la resolución ante él controvertida. Esto es, argumenta el reclamante, parte demandada en el proceso de origen, que en el procedimiento de responsabilidad administrativa se identificó a cabalidad la conducta que se le imputó al accionante, consistente en una omisión, no hacer. Por ello arguye contravino el supuesto establecido en el artículo 49, fracción primera de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Esto es, cumplir con funciones. Es decir, que omitió desempeñar sus funciones al suscribir los contratos de adquisición de 7 y 11 de abril, 17 de mayo y 4 de junio, todos de 2018, pues, refiere el reclamante, no se apegó a los montos máximos y límites de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios establecidos en el artículo 27 de la Ley de Construcciones Públicas para el Estado de Guanajuato, en correlación con el diverso ordinal 62 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2018. En la especie, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, la autoridad que hoy recurre sancionó al ciudadano como encargado de despacho de una dirección en relación a diversas acciones consistentes en haber omitido la obligación de desempeñar sus funciones. En el asunto de origen, la autoridad que hoy recurre consideró que el justiciable entonces infringió lo dispuesto en la fracción primera del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato como una norma genérica, relacionándola con la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y la Ley del Presupuesto de Egresos antes referida. Así, me permito citar que el artículo 49, fracción primera de la Ley de Responsabilidades en comento, en su parte medular, refiere como falta, refiere lo siguiente: incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos o omisiones incumplan o transgredan lo contenido en diversas obligaciones, refiriéndose en su fracción primera
dicha obligación de cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño, disciplina y respeto tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la ley que hago alusión. De ello se advierte que la fracción primera del artículo 49 antes precisado es una norma incompleta, dado que no precisa cuáles son las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas al servidor público. Ello implica que el legislador realiza remisiones a otras leyes, reglamentos e incluso a disposiciones administrativas que regulen las funciones inherentes al cargo del servidor público de que se trate. Así pues, a efecto de fundar y motivar debidamente el acto de resolución administrativa, la autoridad que aplica dicha disposición debe precisar el precepto legal reglamentario de la disposición administrativa que prevea cuáles son las funciones, atribuciones o comisiones inherentes al cargo desempeñado para estar en posibilidad de determinar su incumplimiento. Esto es, tenía que acreditar que el imputado, como encargado de despacho de una dirección general, tenía facultades para celebrar los contratos que se le imputan por su monto determinado. En esa tesitura, tal como lo señaló la CUO, no se demostró la falta administrativa imputada al actor consistente en la omisión al desempeño de sus funciones, pues para ello debió acreditar y probar la autoridad en principio cuáles eran esas funciones o atribuciones propias del servidor público como encargado de despacho de esa dirección general. Era pues esa autoridad demandada quien debía acreditar que la celebración de los contratos de compra-venta correspondía al encargado de despacho de la dirección general, como parte de sus funciones, encomiendas o comisiones reguladas, para así concluir que el justiciable omitió la obligación de desempeñar las mismas precisamente al suscribir los contratos de adquisición sin apego a los montos y límites establecidos en la norma. Esto es, a partir de una acción concreta, omitir y celebrar, acreditada, establecer enseguida cuáles funciones normativas, no genéricas ni presuntas, dejó de ejercer el servidor público imputado, enlazando desde luego todos los extremos de dicha hipótesis o tipo legal con las probanzas correspondientes que lo acrediten, siendo que además priva en dicho procedimiento punitivo el principio de presunción de inocencia que obliga a la autoridad a probar su imputación, destruyendo cualquier duda razonable, relevando de tal obligación o carga procesal al imputado. En ese orden de ideas, toda vez que la autoridad demandada en el proceso de origen fundó y motivó indebidamente la resolución controvertida y no demostró de forma fehaciente e indubitable la realización de la hipótesis que invocó, lo procedente, a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, dado lo infundado del agravio dirimido por el reclamante, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario respecto de este proyecto? No existiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 204/20 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Acto seguido, se sigue concediendo el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 335/20 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, corresponde ahora el abordaje en este punto del orden del día, lo referente a la resolución de recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 335/20, interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la sala especializada en el proceso administrativo número 1714/19, mediante la cual se sobreseyó el proceso administrativo juicio de nulidad. Previo al abordaje
de el agravio dirimido por el hoy reclamante, me permito dar cuenta a este pleno de algunos de los antecedentes medulares del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de un oficio suscrito por el director de Catastro, Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Santa Catarina, Guanajuato, mismo que niega el traslado de dominio. El proceso le tocó conocer al magistrado de la sala especializada, quien sobreseyó el asunto que nos concierne. Ante este panorama, la parte actora presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos compete su análisis. En esencia, señala quien recurre que la sentencia de origen le causa perjuicio, pues contrario a la apreciación del magistrado, la materia del conflicto no es la propiedad del bien inmueble, sino la negativa del director de Catastro, Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Santa Catarina, Guanajuato, de dar trámite al traslado de dominio correspondiente. Esta ponencia considera insuficiente el agravio que dirime la parte recurrente por los siguientes motivos y fundamentos. De la lectura del agravio controvertido se advierte que el recurrente omitió expresar argumentos lógicos jurídicos tendentes a rebatir y destruir las consideraciones y fundamentos en que se apoyó el magistrado de la sala especializada para sobreseer el proceso de origen, pues solo es una serie de manifestaciones ajenas al razonamiento sostenido en el fallo impugnado, por lo que el mismo basta para mantenerlo firme y vigente para continuar rigiéndolo. Esta ponencia advierte del proceso de origen que el motivo principal por el cual la autoridad demandada se niega a inscribir el inmueble que quien recurre adquirió, según alude, consistente en el predio rústico ubicado en el municipio de Santa Catarina, Guanajuato, es porque no se acreditó la transmisión de los derechos reales hereditarios de la sucesión a bienes de una persona, además de que la propiedad no ha sido inscrita a su vez a nombre de otra persona diversa, con quien, arguye el reclamante, celebró el contrato de compraventa. Y, en concepto de la autoridad, primero ha de inscribirse la propiedad a nombre de esta última persona y luego a nombre del actor. En efecto, en términos de lo previsto en el artículo 108 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, la inscripción de un inmueble en el padrón catastral no es lo que genera el derecho de propiedad o posesión. La inscripción de los inmuebles no constituye un elemento esencial de validez en los contratos de compraventa ni en los actos solemnes como los testamentos, en virtud de los cuales se opera el traslado de dominio de un bien determinado, porque dicha inscripción es puramente declarativa, ya que la traslación de dominio se hace por el acto jurídico celebrado ante las partes, y la inscripción no es más que la declaración de lo que se realizó en ese acto. Por ello, y contrario a lo que manifiesta quien no recurre, primero debió acreditar el carácter de propietario y usufructuario poseedor mediante el acto jurídico o resolución jurisdiccional que así lo reconozca. Y como lo señaló el magistrado de la sala especializada, el registro del catastro municipal es meramente complementario al contrato civil que el actor dijo haber celebrado con el albacea de la sucesión a bienes de una persona. Por ende, el análisis de dicho instrumento jurídico y la pertinencia de la transmisión de dominio sobre un inmueble a través de ese contrato en términos de lo previsto en el artículo 2955 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en efecto es competencia de una autoridad jurisdiccional en materia civil. Esto es, debió acreditar que el contrato celebrado con el albacea resultara suficiente y legal para transmitir el dominio sobre el predio rústico que se pretende registrar, pues al ser parte de la masa hereditaria, es el juez civil a quien le corresponderá determinar si el motivo de venta fue para cubrir un gasto o una deuda a cargo de la sucesión, o incluso si el inmueble materia de la compraventa se encontraba dentro del inventario de los bienes que conforman la masa hereditaria. Siendo claro que en la especie no se cumplen con varios de los principios registrales, tales como el de consentimiento, legalidad, tracto sucesivo y propiedad, no siendo competencia de este tribunal determinar si el actor es o no legal propietario del bien que pretende inscribir, o se cuenta con el consentimiento previo del titular para ello, siendo esto medular para analizar si es o no procedente la inscripción que presuntamente debate, en virtud de que en la consideración sustancial del proceso de origen sigue rigiendo el sentido del fallo, esto es, dilucidar la legalidad o no de la venta que hizo el albacea de la sucesión de bienes, siendo este análisis de naturaleza civil y no administrativa. De ahí la incompetencia de este tribunal en el caso de estudios. Luego, entonces, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada que sobresee el proceso de origen al actualizarse una causal de improcedencia. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrados, ¿tienen algún
comentario sobre este proyecto? No habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha y manifestándolo en forma expresa. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 335, diagonal 20 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias, de nueva cuenta, concedo el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 345 PL, listado como quinto punto orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, maestro presidente. En efecto, corresponde a este punto del orden del día lo atinente a la resolución del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 345, diagonal 20, interpuesto por el autorizado del subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia emitida por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 2011, diagonal 19, en donde se decretó la nulidad total del acto confutado. Previo al abordaje del único agravio dirimido por la autoridad hoy reclamante, me permito relatar algunos antecedentes del asunto que nos ocupa. Una persona, en su carácter de administrador general de una persona moral, presentó demanda de nulidad en contra de la resolución de 14 de agosto de 2019, dictada en un expediente administrativo emitido por el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, asunto que fue turnado a la magistrada de la tercera sala de este tribunal, quien el 13 de agosto de 2020 decretó la nulidad total del acto controvertido. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta el recurso bajo el agravio que a continuación se hará el estudio. El agravio que esgrime quien recurre, esta ponencia lo considera infundado y por ende insuficiente para modificar o revocar la resolución que se reclama, como se demostrará enseguida. Señala en esencia quien recurre que le causa perjuicio la sentencia, pues arguye contiene una insuficiente valoración de las pruebas, pues en el procedimiento sancionador se acreditó la falta administrativa atribuida a la parte actora, consistente en no adherir los correspondientes distintivos de verificación vehicular a los correlativos vehículos supuestamente verificados. Dicha conducta, afirma la autoridad, quedó verificada y demostrada con las documentales consistentes en dos distintivos de verificación vehicular tipo holograma y los dos correlativos certificados de verificación, que son documentos públicos y no privados, refiere, y que no están alterados ni son tildados de falso, y con ello se tiene certeza jurídica sobre la existencia de estos ilícitos cometidos por la empresa sancionada. Es pertinente señalar que el procedimiento administrativo sancionador es una de las garantías mínimas que se impone a las autoridades administrativas para el dictado de una resolución. Así, como puede advertirse del proceso de origen, el procedimiento sancionador deriva de una denuncia presentada ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato por la presunta indebida operación del Centro de Verificación Vehicular al entregar en mano dos hologramas de dos vehículos diversos. Cabe señalar que quien presentó la denuncia proporcionó a la Subsecretaría Regional de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato las constancias y distintivos originales otorgados a los propietarios de ambos vehículos, además de un disco compacto que contiene un video, al parecer, de dicho centro. En esa tesitura, a la autoridad que hoy recurre le correspondía realizar la investigación respectiva de conformidad con los diversos numerales de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato. Esto es, en principio, realizar la visita de inspección en la que el inspector constatara y señalara en forma circunstanciada los hechos y omisiones que se presentaron durante la diligencia. Pues, como lo señala la norma, dicha visita tiene como finalidad investigar los hechos que se le atribuyen al actor. No como en el caso aconteció, que solo le fueron entregados a quien atendió la visita los certificados de verificación vehicular correspondientes a los hologramas arriba descritos
y una copia de un oficio expedido por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, donde se estipulaba la relación de los folios adquiridos. En esta línea de pensamiento, y como lo refirió la magistrada de la tercera sala, en el procedimiento administrativo no se realizó una correcta investigación de la denuncia presentada en contra del actor. Así, al momento de emitir su determinación, la autoridad demandada no expresó las circunstancias del caso, ni detalló los elementos bajo los cuales se podía desprender que el actor cometió la falta administrativa que se le imputa, consistente en no adherir el distintivo de verificación vehicular al cristal de los vehículos. Ello, al margen de la calidad probatoria de las documentales que refiere, pues no se cuestiona la calidad de documental pública o privada de tales instrumentos, sino que el actor realizó o no la conducta que se le indiga, consistente en una omisión que no se acredita con una sola denuncia. En efecto, por fundar de entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto de autoridad, y por motivar la relación pormenorizada de los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es así que la autoridad demandada debió detallar pormenorizadamente en el acto combatido las circunstancias específicas que lo llevaron a concluir que la empresa, en su calidad de propietaria y responsable del centro de verificación vehicular, no adhirió los distintivos de verificación vehicular a los cristales de dos vehículos verificados. Por ende, resultaba necesario que expusiera en el acto impugnado qué actividad de investigación realizó para que existiera así una debida adecuación entre los motivos abusivos y las normas que le sirvieron de sustento, a fin de dar cabal cumplimiento a la garantía de legalidad. Por lo tanto, ese tribunal en pleno debe estimar que no le asiste la razón a la autoridad recurrente, pues como ya se mencionó, no realizó una correcta investigación de la denuncia presentada, lo que trajo como consecuencia que la resolución careciera de la debida motivación que todo acto de autoridad debe contener. Por lo tanto, ante lo infundado del único agravio dirimido por el reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario respecto de este proyecto? No habiendo ningún comentario, someto a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 345/20 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el orden del día, procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta segunda sala de este tribunal, iniciando con el TOCA 148/20 PL, listado como sexto punto del orden del día, y someto a consideración de ese honorable pleno el recurso la ponencia relativa al recurso de reclamación interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado de Guanajuato, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación de las autoridades demandadas en la instancia de origen en contra de la sentencia de 13 de febrero de 2020, dictada en el proceso administrativo 1500, cuarta sala, 18, por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se decretó la nulidad de los actos impugnados. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó los siguientes actos. En la visita domiciliaria para la práctica de
de inspección fiscal de alcoholes de fecha 12 de julio de 2018, el acta de notificación directa de la Oficina Recaudadora de San Francisco del Rincón, Guanajuato, de fecha 23 de agosto de 2018, el citatorio de fecha 27 de agosto de 2018, la multa por infracción a las disposiciones establecidas en la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, de fecha 28 de agosto de 2018, el orden de clausura de fecha 27 de septiembre de 2018. Segundo, en el sexto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad de la orden de visita domiciliaria en materia de alcoholes, ya que en la misma no se precisó su objeto. En consecuencia, se decretó la nulidad de los demás actos impugnados por emanar de la citada orden impugnada. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el director de lo contencioso adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en representación de las autoridades demandadas en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte recurrente, en lo esencial, alegó que le causa perjuicio la sentencia recurrida en cuanto a la determinación de que la orden de visita domiciliaria en materia de alcoholes no precisó su objeto. Resulta ilegal, ya que la autoridad sí estableció el objeto de la citada orden de visita, al señalar que su objeto es verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes relacionadas con la introducción, almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En el sexto, considerando la sentencia recurrida, se determinó que conforme a la jurisprudencia segunda diagonal J 175 diagonal 2011, novena época, emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se definió que la orden de verificación es un acto de molestia, por lo que para llevarla a cabo debe precisarse su objeto, el cual ha de entenderse no solo como un propósito o un fin que da lugar a la facultad verificadora de la autoridad correspondiente, sino también como una cosa, elemento, tema o materia, esto es, el objeto es una orden de verificación que constituye la delimitación del actuar de la autoridad administrativa, a fin de determinar dónde empezarán y dónde terminarán las actividades que ha de realizar durante la diligencia respectiva. Ahora bien, el artículo primero, primer párrafo de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, señala que las disposiciones de la presente ley tienen por objeto regular el funcionamiento de los establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y de consumo de bebidas alcohólicas. Dentro de este marco legal, tenemos que el señalamiento de la orden de visita de que se verifique el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y al consumo de bebidas alcohólicas implica la transcripción completa del artículo primero, primer párrafo de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, por lo cual no contiene ninguna delimitación del actuar de la autoridad. Así pues, si la autoridad emite una orden de inspección para constatar el cumplimiento de disposiciones fiscales vigentes relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas, entonces no puede dejar al arbitrio de los inspectores ejecutores el alcance de la encomienda, sino que debe determinar la actividad que comprenderá la verificación, a fin de brindar y tutelar seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 208, fracción primera, inciso D, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De esta forma, cuando el mandato escrito de visita de inspección tiene como finalidad verificar que en el domicilio del visitado se realice la actividad de acuerdo a lo señalado por la norma jurídica que la regula, debe precisar en forma clara
¿qué es lo que va a fiscalizar? Como por ejemplo, que se cuenta con la licencia para la venta de bebidas alcohólicas, que el horario autorizado para la venta de bebidas alcohólicas y el horario autorizado para el consumo de bebidas alcohólicas con alimentos, o que no se consuman bebidas alcohólicas por menores de edad. De ahí que este pleno comparte la determinación de la sala de origen al considerar que la orden de visita domiciliaria en materia de alcoholes no precisó su objeto, por lo cual resulta ilegal. Resulta aplicable la jurisprudencia invocada en la sentencia recurrida bajo el rubro orden de verificación, su objeto, hasta aquí la cita. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de agravio, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario respecto a este proyecto? No habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 148/20 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes de esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Prosiguiendo con las ponencias de esta segunda sala, ahora someto a consideración el TOCA 378/20 PL, listado como séptimo punto del orden del día, relativo a la ponencia del recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la agente de vialidad nivel 1 y del encargado de la jefatura de infracciones, ambos de la Dirección General de Transporte y Vialidad de Celaya, Guanajuato, autoridades demandadas en la instancia de origen en contra de la sentencia de fecha 6 de noviembre de 2020, dictada en el proceso administrativo 1374, primera sala, 20, juicio en línea por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se declaró la nulidad total de los actos impugnados. Para contextualizar las cuestiones jurídicas a dirimir en este recurso, se relatarán los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias del expediente de origen. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción de fecha 3 de julio de 2020, mediante la cual se levantó una infracción por el supuesto de hacer uso de su teléfono celular mientras conduce. La respectiva calificación de la infracción en cita, en la que se determinó un crédito fiscal por el equivalente a 1,042 pesos 56 centavos por concepto de multa, que fue impuesta con motivo de la infracción ahora impugnada. Segundo, en la sentencia recurrida se declaró la nulidad de los actos impugnados. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte recurrente en lo oral alegó que la sentencia recurrida se dictó en forma contraria a derecho, sin precisar debidamente los hechos probados en el juicio y aplicando indebidamente diversas hipótesis, ya que no se tendieron los argumentos de improcedencia ni los argumentos
de refutación del concepto de impugnación. Además, en la sentencia recurrida no se hace señalamiento alguno respecto a los medios de prueba en los cuales el acuo se apoyó para concluir que la boleta de infracción fue calificada de manera verbal. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. En principio, cabe precisar que la autoridad recurrente sostiene en la contestación de demanda que la boleta de infracción impugnada no afecta la esfera jurídica de la parte actora, por lo cual no es necesario que esté fundada, ya que no constituye el producto final de la administración pública, dado que falta la calificación de la infracción. Sin embargo, a la autoridad recurrente no le existe la razón respecto a este argumento, en virtud de que el acta de infracción es impugnable por vicios propios desde el momento en que es entregada a la parte actora o el día que tiene pleno conocimiento del contenido de la misma, hasta la calificación de la infracción. Dicha acta, por sí sola, es impugnable, en virtud de que en ella se lleva a cabo la retención de la garantía para asegurar el pago de la sanción económica que en su caso llegare a imponerse por la comisión de la falta administrativa reprochada al presunto infractor. Y la calificación de la infracción también es susceptible de impugnarse, porque ahí se determina la comisión de la falta administrativa y se impone la sanción que en derecho corresponde. De ahí resulta que en cualquiera de estos momentos puede interponerse la demanda de nulidad respectiva. Ahora bien, la autoridad también puntualizó que en este caso no se ha dado la calificación de la infracción, porque aún está pendiente la aplicación de la sanción al justiciable, que en derecho corresponda. No obstante ello, es el caso que la existencia de la calificación de la infracción se encuentra acreditada en el sumario primigenio. Esto en atención a que en el punto 1 del apartado contestación al capítulo de hechos de la contestación de la demanda, las autoridades aceptaron la existencia de la citada calificación. Confesión expresa que de acuerdo a lo señalado por los artículos 117, 119 y 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, merece valor probatorio en razón de que se acepta un hecho propio al contestar la demanda. Del mismo modo, en el sumario de origen obra el recibo oficial de pago a la infracción impugnada, conforme al cual la parte justiciable enteró el pago de la multa impuesta. Así pues, si existe el recibo de pago y el entero del monto de la multa, se tiene la presunción de que previamente se dio el acto de calificación de la infracción, toda vez que si existe la fijación del monto de la multa, entonces ya se determinó la comisión de la infracción, elementos que caracterizan la existencia de la calificación de la infracción administrativa. El recibo de pago, como prueba documental, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 117, 121, 131 y 307K del referido Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, merece valor probatorio. Bajo estas premisas y adminiculando la aceptación que se realiza en el capítulo de hechos de la contestación de la demanda y el recibo de pago, nos da la plena convicción de que existe la calificación de la infracción. Por tal motivo, resulta infundado el concepto de disenso que aduce la autoridad demandada. Por lo expuesto, la boleta de infracción impugnada sí afecta a la esfera jurídica de la parte actora. Por tal razón, no es procedente al sobreseimiento del proceso primigenio, motivo por el cual la argumentación expresada en el concepto de agravio no supera las consideraciones y conclusiones lógicas y jurídicas expresadas por el acuo en la parte considerativa de la sentencia recurrida. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de disenso, se propone a este innumerable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.
magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre este proyecto? No habiendo ningún comentario u observación, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 378, diagonal 20, PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, para el desarrollo del TOCA 307, diagonal 20, PL, listado como octavo punto del orden del día. Adelante, magistrada. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros magistrados, secretaria general de acuerdos. Someto a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 307, diagonal 20, interpuesto por la actora en el proceso administrativo 207, diagonal 2020, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada de este tribunal. Comenzaré relatando los antecedentes relevantes. La ahora recurrente promovió el proceso de origen en contra del acto mediante el cual un inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado determinó que el 23 de noviembre de 2019 se cometió una falta administrativa en un vehículo propiedad de la promovente. En el fallo recurrido, la sala especializada decretó el sobreseimiento por falta de interés jurídico, ya que el acto impugnado no está dirigido a la actora, sino a la persona que conducía su vehículo. Y la infracción atribuida consistente en prestar el servicio especial de transporte ejecutivo sin contar con el permiso correspondiente solo puede reprocharse al conductor. Ahora bien, en su expresión de agravios, la inconforme sostiene que sí tiene interés jurídico, ya que la autoridad retuvo su vehículo para garantizar el pago de la multa por la comisión de una falta administrativa. Así que para obtener la devolución de su vehículo, pagó la sanción económica. El planteamiento anterior es fundado. De acuerdo con el artículo 249 de la Ley de Movilidad, la persona propietaria del vehículo registrado a su nombre será responsable solidaria de las sanciones que correspondan por las infracciones a la normativa aplicable, Ley de Movilidad y a su reglamento, que se cometan con su vehículo y como consecuencia de ello tendrá interés jurídico para cuestionar la legalidad de la determinación de la falta administrativa, solo por el hecho de tener la propiedad del vehículo y sin que importe quién haya cometido la conducta infractora. En el caso, la tarjeta de circulación aportada como prueba en el proceso de origen acredita que la promovente es la propietaria del vehículo y, conforme al marco normativo expuesto, responsable solidaria del pago de la sanción económica impuesta. Además, la responsabilidad solidaria de la actora se patentiza en la propia boleta de infracción, ya que en ella el inspector demandado asentó los nombres del conductor y de la actora como propietaria del vehículo, lo que permite aseverar que ambas personas están obligadas a afrontar las consecuencias jurídicas de la decisión administrativa materializada en la boleta. Por tanto, la promovente cuenta con interés jurídico para promover proceso administrativo en contra de ese acto. Así que, en opinión de esta ponencia, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y reasumir jurisdicción. Respecto a los conceptos impugnativos que hace valer la promovente, es fundado el relacionado con la insuficiente motivación del acto impugnado. En la boleta de infracción donde consta el acto cuestionado, la autoridad demandada redactó manuscritamente un texto ilegible a simple vista. Además, al ampliar la imagen del archivo que contiene la boleta, se distinguen solo algunas palabras, pero no es posible comprender el texto íntegro.
Luego, si a simple vista no es posible descifrar el texto plasmado en la boleta de infracción, donde la autoridad aparentemente expuso las razones por las cuales determinó que el vehículo propiedad de la actora se cometió una infracción a la Ley de Movilidad y su reglamento, entonces el requisito de debida motivación no se encuentra satisfecho. Y como consecuencia de ello, la actora no estuvo en posibilidad de procurarse una adecuada defensa. Cabe destacar que en el escrito de contestación, el inspector demandado reprodujo el texto que supuestamente plasmó en la boleta de infracción. Sin embargo, ello es insuficiente para aseverar que efectivamente esos fueron los términos en que se redactó la boleta, ya que no agregó al proceso un ejemplar legible de ese instrumento. Así pues, como el acto impugnado no se encuentra suficientemente motivado, en opinión de esta ponencia, lo procedente es decretar la nulidad del acto impugnado. Como consecuencia de la nulidad, esta ponencia considera que debe ordenarse a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, en su calidad de autoridad demandada, que devuelva a la promovente la cantidad que erogó por la multa impuesta. Tal determinación obedece a que, si bien en la reproducción digital del original del comprobante de pago en línea que la actora ofreció no consta su nombre, la mencionada Secretaría reconoció tácitamente la recepción del pago al no suscitar controversia al respecto en su contestación de demanda. Por tanto, debe tenerse por cierto que la actora sufragó el pago de la multa. Finalmente, en cuanto al reconocimiento del derecho al pago de intereses que solicita la promovente, a consideración de esta ponencia no es procedente, ya que por disposición de los artículos 37 y 38 del abrogado Código Fiscal Estatal vigente al momento en que se efectuó el pago, debió mediar una solicitud de devolución de lo que se pagó de manera indebida, lo que no sucedió. En cambio, la promovente tiene derecho a la devolución del monto que erogó e ingresó al erario público, más la actualización respectiva en términos de los artículos 29 y 38, párrafo cuarto del abrogado Código Fiscal, por lo que debe condenarse a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado para que devuelva a la demandante de manera actualizada el monto que erogó por la multa impuesta con motivo del acto impugnado. Con base en las consideraciones expuestas, esta ponencia propone revocar la sentencia recurrida y reasumir jurisdicción, decretar la nulidad total del acto impugnado y, como consecuencia de ello, ordenar a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado que devuelva a la promovente el importe que pagó por la multa impuesta, no reconocer el derecho al pago de intereses y reconocer únicamente a la actora el derecho a la devolución del monto que erogó, más la actualización respectiva, así como condenar a la mencionada Secretaría al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. Es cuanto, señor presidente. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario respecto de este proyecto? No habiendo ningún comentario, someto a votación el proyecto y, en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 307, diagonal 20, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 373, diagonal 20, listado como 9º punto del orden del día. Adelante, magistrada. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 373, diagonal 20, interpuesto por la directora de Investigación A de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal dentro del proceso administrativo 21, diagonal 2020. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la resolución en la que se determinó la responsabilidad administrativa del actor
porque el procedimiento del que derivó no debió tramitarse en términos de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas como lo hizo la autoridad, ya que el procedimiento inició cuando ya se encontraba vigente la actual Ley de Responsabilidades Administrativas. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme alega que los argumentos con base en los cuales se decretó la nulidad total de la resolución impugnada no fueron expuestos por el actor en su demanda. Tal disertación es infundada porque en el primer concepto impugnativo plasmado en la demanda, el actor refirió que el procedimiento de responsabilidad administrativa se sustanció y resolvió con arreglo a la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual no era aplicable porque el acuerdo mediante el cual se instauró dicho procedimiento se dictó el 6 de noviembre de 2017, es decir, cuando ya se encontraba vigente la actual Ley de Responsabilidades Administrativas. Así pues, ante tal aseveración, la Sala estaba obligada a analizar, como lo hizo, si el procedimiento se sustanció y resolvió al tenor de la normativa correcta. En otro orden de ideas, la autoridad inconforme sostiene medularmente que fue correcta la aplicación de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas porque la investigación a través de la cual se tuvo conocimiento preciso de la conducta imputada al actor inició durante la vigencia de la normativa abrogada. El planteamiento referido es infundado. Como es sabido, la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato entró en vigor el 19 de julio de 2017. En el artículo 3º transitorio de la citada ley, se estableció que los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite al momento en que entre en vigor se sujetarán a las disposiciones contenidas en la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas hasta su total resolución, inclusive los recursos que se encuentren pendientes de resolución. Ahora bien, para determinar cuál es la normativa aplicable al trámite de un procedimiento de responsabilidad administrativa, primero debe definirse cuándo inicia, pues esa es la condición que impuso el legislador en el artículo 3º transitorio del decreto mediante el cual se expidió la vigente ley. La abrogada ley establece que la investigación es un procedimiento diverso al de responsabilidad administrativa, cuyo propósito es recabar los datos de prueba suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad administrativa o bien el archivo del asunto. Es decir, se trata de un procedimiento que no necesariamente precederá al de responsabilidad administrativa, pues la investigación solo se realizará cuando el órgano de control carezca de pruebas suficientes para sustentar la presunción de responsabilidad administrativa. Respecto al procedimiento de responsabilidad administrativa, la abrogada ley establece que inicia con la notificación al servidor público del acuerdo en el que la autoridad determine su instauración. Por otra parte, la vigente ley también concibe la etapa de investigación como una fase previa e independiente del procedimiento de responsabilidad administrativa. Esto queda patentizado al establecer que una vez que la autoridad investigadora califica la conducta atribuida al servidor público, el informe de presunta responsabilidad administrativa se presenta ante una autoridad distinta, substanciadora, la que finalmente dicta un acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. Como se ha expuesto, tanto la abrogada ley como la vigente establecen una diferenciación entre los procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa. En este marco, debe entenderse que la voluntad del legislador fue señalar al procedimiento de responsabilidad administrativa y no al de investigación como aquel que debe considerarse para la aplicación de una u otra legislación, atendiendo a la fecha de su inicio ante la autoridad substanciadora, por lo que los procedimientos de investigación iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la vigente ley y respecto de los cuales el procedimiento de responsabilidad administrativa se inicie con posterioridad, será competencia de la autoridad resolutora que, atendiendo a la calificación de gravedad o no de la conducta, resolverá el asunto. Así las cosas, como el procedimiento administrativo del que emanó la resolución impugnada en el proceso de origen fue instaurado mediante acuerdo dictado el 6 de noviembre de 2017, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas,
Entonces, la abrogada ley ya no resultaba aplicable para el trámite del procedimiento. Finalmente, si el artículo 3º transitorio no precisó cuáles procedimientos administrativos en trámite al momento que entre en vigor la vigente ley se sujetarán a la ley abrogada, entonces, con mayor razón, debe entenderse que dicha regla opera tanto para los procedimientos de investigación como para los de responsabilidad administrativa, entendidos como procedimientos autónomos, pues donde la ley no distingue, no cabe distinción alguna. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación en relación a este proyecto? No habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 373, diagonal 20, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 178, diagonal 20 PL, listado como 10º punto del orden del día. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 178, diagonal 20, interpuesto por el director de Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 115, diagonal 19, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La autoridad demandada de origen dictó resolución dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa en la cual se determinó la responsabilidad administrativa de la parte actora y, por ende, se le impuso al accionante la sanción consistente en una amonestación. En desacuerdo con tal resolución, la accionante promovió un proceso administrativo ante este tribunal. El conocimiento de dicha demanda correspondió a la sala especializada, a la cual la registró y se admitió a trámite. Seguido el proceso administrativo por sus causas legales, el magistrado dictó sentencia, en la cual decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen interpuso el presente recurso, que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. En esencia, sostiene la recurrente que, contrario a lo resuelto por el acuo, sí tiene competencia para investigar, sustanciar y resolver respecto de la comisión de faltas administrativas cometidas por servidores públicos estatales, aun y cuando éstas se encuentren relacionadas con recursos públicos federales, de conformidad con el acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Guanajuato, cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Inclusive, la parte recurrente, con la finalidad de sustentar su competencia, cita varias cláusulas y apartados del citado acuerdo. Pues bien,
los argumentos expresados por la autoridad recurrente a criterio de esta ponencia resultan ineficaces por inoperantes, pues constituyen argumentos novedosos a la litis del proceso de origen, como a continuación expongo. La Suprema Corte ha sostenido que la inoperancia de los agravios se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento efectuado. Ahora bien, el director de responsabilidades e inconformidades adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría aludida, como autoridad sustanciadora, inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la actora, fundamentando su competencia, de lo que se advierte que la autoridad demandada no fundó debida y suficientemente su competencia para instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa por la probable comisión de una falta administrativa, en efecto, tal como lo refirió el magistrado, así como del material probatorio que obra en el proceso de origen, se advierte que la presunta infracción por la cual fue sancionado al justiciable tiene su génesis en el ejercicio de recursos públicos federales. En esa tesitura, la autoridad que hoy recurre carece de atribuciones legales para resolver un procedimiento disciplinario instaurado con motivo del ejercicio de atribuciones. En esta tesitura, la autoridad que hoy recurre carece de atribuciones legales para resolver un procedimiento disciplinario instaurado con motivo del ejercicio de recursos públicos federales, subsidios, cuya fuente de financiamiento proviene del ramo 23, provisiones salariales y económicas. Lo señalado tiene relevancia en virtud de que el artículo 16 constitucional, en su primer párrafo, exige que todo acto de molestia conste en un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Tal precepto consagra el principio de legalidad en nuestro ordenamiento jurídico, por virtud del cual las autoridades del poder público solo están facultadas para hacer lo que la ley expresamente les permite a efecto de dar seguridad jurídica a los gobernados. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el 137, fracción primera del Código de la Materia, los actos administrativos deberán ser expedidos por autoridad competente, entendiéndose que esta facultad se traduce no solo en la posibilidad de emitir determinaciones en contra de los gobernados, sino también en que por disposición expresa de una ley o reglamento deberá existir, con lo que, si esto último no se justifica tampoco, el acto emitido por ella. Cabe destacar que se advierte que el alto tribunal de nuestro país ha sostenido que la garantía de fundamentación consagrada por el 16 constitucional lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir sus actos a efecto de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen sus intereses jurídicos y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En este contexto se reitera que las transcripciones realizadas advierten que la autoridad omitió fundar su competencia para iniciar y resolver el procedimiento administrativo en el acuerdo a que alude en sus agravios la parte recurrente. Por tanto, no le asiste la razón a la parte inconforme, en virtud de que el acto controvertido no se desprende de dicha competencia respecto a la comisión de faltas administrativas cometidas por servidores públicos estatales, cuando éstas se encuentran relacionadas con recursos públicos federales. No pasa inadvertido para esta ponencia que la parte recurrente, con la finalidad de sustentar su competencia, cita varias cláusulas y apartados del acuerdo de coordinación ya referido. Empero tales argumentos resultan ineficaces, puesto que eso precisamente fue lo que debió de verter la autoridad demandada con motivación de la resolución impugnada y no expresarlo hasta este momento, es decir, en el cuerpo del escrito de reclamación. De manera que al hacerlo hasta ahora lleva a concluir que lo que pretende quien recurre con esas manifestaciones es mejorar la motivación de la resolución impugnada. Empero no es posible para ese tribunal en pleno analizar los nuevos motivos introducidos por la autoridad en el recurso de reclamación. Por consiguiente, lo que pretende la demandada a través de este recurso es tratar de perfeccionar su acto al introducir elementos que se encuentran fuera de la litis, debido a que al sostener que su actuación se encuentra fundamentado
en diversas cláusulas y apartados del acuerdo pactado con la Federación, debió de plasmarlo como ya se precisó. Cabe precisar que similares consideraciones fueron sustentadas por este tribunal en pleno en el TOCA 176/20, aprobado en sesión del 10 de febrero del presente año. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre el contenido de este proyecto? No habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo en su contenido, sírvanse manifestarlo en forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 178/20 fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Prosiguiendo con las ponencias, se concede de nuevamente el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, para el desarrollo del TOCA 276/20 PL, listado como 11º punto del orden del día. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Me refiero ahora al TOCA 276/20, interpuesto por el autorizado del director general del Instituto Municipal de la Vivienda y del director de Asuntos Jurídicos de dicho instituto, conocido como IMUVI, ambos del municipio de León, Guanajuato. Autoridades demandadas en el proceso de origen en contra del acuerdo dictado por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 2078 del 2019, en donde se determinó que el representante legal de la asociación civil y los 68 ciudadanos beneficiados con la regularización de la colonia no tienen un derecho incompatible con la pretensión del actor en el proceso de origen. Cabe destacar que con motivo de la excusa planteada por el magistrado de la primera sala mediante oficio dictado por la titular de la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal, el recurso en estudio fue reasignado a esta ponencia de un servidor para su resolución. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La actora presentó demanda de nulidad en contra del oficio emitido por el director de Asuntos Jurídicos del IMUVI. El proceso fue turnado a la tercera sala de este tribunal, seguida la secuencia procesal, la secuela procesal mediante el acuerdo. La magistrada en torno a la materia del recurso determinó que el representante legal de la asociación civil y los 68 ciudadanos beneficiados con la regularización de la colonia no tienen un derecho incompatible con la pretensión del actor. Ante este panorama, quien representa a la autoridad demandada presentó recurso bajo los agravios transcritos en el considerando que antecede. Así tenemos que a criterio de esta ponencia se consideran infundados tales disensos y por ello insuficientes para revocar el acuerdo controvertido por los siguientes motivos y fundamentos. Me explico. En esencia, señala quien recurre que el acuerdo emitido le causa perjuicio, pues contrario a la determinación de la magistrada, los ciudadanos en su carácter de representantes legales de la asociación civil y los 68 ciudadanos beneficiados con la regularización de la colonia, si tienen el carácter de terceros con un derecho incompatible con las pretensiones planteadas por el actor en el juicio de origen, respecto al pago con indemnización que solicita. En su consideración de la contestación de demanda, se puede desprender los indicios de un conflicto de intereses a las pretensiones planteadas en su demanda, que se materializan en la posesión de diversos predios divididos en lotes que detentan cada uno de los ciudadanos solicitantes del procedimiento administrativo de escrituración y que pagaron en numerario a la persona moral. Por ello señala
que al detentar la posesión, lo cual es un bien jurídico tutelado, se desprende que tienen intereses contrarios a los del actor y al no ser llamados a juicio, se verá afectada su esfera jurídica. Consecuentemente, el tercero interesado en el proceso administrativo no puede beneficiarse con la acción intentada por el actor, ya que su papel se limita a cuestionar la procedencia del medio de impugnación o bien a fortalecer la resolución administrativa impugnada en la parte que le beneficia. En la especie, como fue resuelto por la magistrada, en el proceso de origen el acto impugnado lo constituye el oficio, en donde el director de asuntos jurídicos del IMUBI se niega de manera expresa a resolver la petición del actor, quien solicitó el pago por concepto de indemnización del predio que arguye era de su propiedad antes del decreto expropiatorio, así como la cancelación y devolución del monto que erogó por concepto de impuesto predial del predio controvertido. Para acreditar su dicho, la actora ofertó, entre otras pruebas, la resolución gubernativa correspondiente al expediente publicada en el periódico oficial del Estado de Guanajuato, de la cual se advierte que fue expropiado el predio que ocupa el asentamiento humano. De igual manera se observa del considerando cuarto en relación al pago de indemnización correspondiente, que deberá cubrirla en su caso la autoridad municipal, a quien acredite tener interés jurídico en términos del artículo 7º de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Delimitación de Dominio para el Estado de Guanajuato, ello en virtud de que el predio afectado carecía de antecedentes registrales. Por ello se dejaron a salvo los derechos de quien acreditara tener derecho al pago correspondiente. En esta línea de pensamiento, en efecto, los ciudadanos, en su carácter de representante legal, no tienen un derecho incompatible con la pretensión del actor, pues los primeros ya fueron beneficiados con la regularización del asentamiento humano, y el actor busca acreditar en el juicio de origen el pretendido derecho que arguye tener al recibir una indemnización, derivada de la resolución gubernativa correspondiente al expediente, del cual se advierte no fue expropiado el predio que ocupa el asentamiento, que fue expropiado el predio que ocupa el asentamiento humano referido. En conclusión, quienes fueron beneficiados con la regularización del asentamiento humano no tienen un derecho incompatible con la pretensión del actor, pues éste pretende una indemnización respecto de la cual no se advierte que los aludidos terceros se opongan o bien pretendan otro derecho diverso al ya obtenido, siendo que tales acciones derivan de una afectación o expropiación acaecida, cuyo pago indemnizatorio es el debatible en el proceso de origen, sin que los multicitados terceros hayan llevado a cabo evidentemente tal afectación o expropiación, aun y cuando ésta haya sido en su eventual beneficio. En este orden de ideas, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar el acuerdo recurrido, reiterando que esta ponencia se realiza con motivo de la excusa planteada por el magistrado de la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario en relación a este proyecto? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha, haciendo la precisión que en el presente toca el magistrado Gerardo Arroyo Figueroa se abstendrá de votar en virtud de la excusa presentada en el proceso administrativo 2078/19. Segunda sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 276/20 PL fue aprobada por mayoría de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Ahora continuemos escuchando al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, quien concluye su participación con el desarrollo del TOCA 359/20 PL,
listado como 12º punto del orden del día. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. En efecto, doy por concluida mi ponencia con el TOCA 359/20, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 33/20, en la cual se determinó el sobreseimiento en el proceso. Les comparto algunos antecedentes en el presente resumen. La actora promovió el proceso de origen en contra de la remoción de su cargo de Contralor Municipal en el municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, decisión tomada por el ayuntamiento en sesión ordinaria. De dicha demanda, conoció la Sala Especializada y la registró. Seguido el proceso, por sus causas legales, emitió la sentencia correspondiente en la cual determinó el sobreseimiento en el proceso al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista por el 261, fracción cuarta del Código de la Materia, en tanto que quedó acreditado el consentimiento expreso del actor respecto del acto impugnado. Inconforme con el sentido del fallo, la actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. De esta manera tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte actora a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Me explico. En el agravio señalado como único, se expone en esencia que la decisión de la sala es desacertada, en virtud de que no se actualiza la causal de improcedencia por consentimiento expreso, pues el hecho de que existiera una reasignación de funciones no implica una inexorable sumisión que torne improcedente el juicio de nulidad, ya que manifiesta la parte recurrente que la sumisión a ocupar el cargo de encargado de archivo fue con motivo de la amenaza de que no le sería pagado la liquidación. Expone el recurrente que si el juicio de nulidad se promovió en tiempo y forma legal en contra de la destitución del cargo como contralor, entonces no configura la causal de improcedencia que determinó la sala. Agregó a la parte inconforme que la CUO dejó de valorar el hecho de que al momento en que acudió ante ese tribunal a impugnar la destitución del cargo como contralor municipal, ya no era empleado del municipio, lo que robustece la situación de vulnerabilidad en que se encontraba, pues reitera que se vio obligado a ocupar el cargo de encargo de archivo para evitar represalias en su contra. Pues bien, tales motivos de disenso, a juicio de esta ponencia, resultan ineficaces en virtud de que debe prevalecer el sobreseimiento en el proceso, aunque por razones diversas a las expresadas en la sentencia recurrida. Ello es así porque a nada práctico conduciría a revocar o modificar la sentencia recurrida, en tanto que la decisión del magistrado de decretar el sobreseimiento en el proceso es jurídicamente correcta, en virtud de que en la especie se actualiza una diversa causa de improcedencia. Para sostener la postura de esta ponencia en esta sentencia se emplea el método temático, conforme al cual se formulan los siguientes temas. El primero, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado carece de competencia legal por razón de materia, para conocer y resolver el proceso administrativo, pues el acto impugnado tiene un contenido materialmente laboral. El caso concreto, la aplicación de la tesis de jurisprudencia, y el cuarto, la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva. En el presente resumen, en el caso particular, para la solución del problema jurídico propuesto ante este órgano colegiado, se hace necesario efectuar la siguiente reseña. La calidad de trabajador de confianza. La parte actora del presente proceso afirmó en su demanda que se desempeñaba como contralor municipal. Tal aseveración se acredita con el nombramiento que se encuentra debidamente integrado en el expediente electrónico de la causa. En dicho documento, además, se precisa que la demandante ostentaba el cargo de contralor. De lo anterior se evidencia que la demandante poseía un cargo de confianza, conforme a lo previsto por el artículo 6º, fracción cuarta y séptimo de la Ley de el Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí que en la especie es preciso ubicar en la normativa aplicable las facultades que le fueron conferidas a la actora que se encuentran descritas en el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal
y que encuadran en los supuestos previstos en los artículos 6º, primer párrafo y 7º de la Ley del Trabajo aludida, pues se trata de actividades de inspección, vigilancia, fiscalización y supervisión. Categoría de confianza que se corrobora con lo dispuesto por el artículo 6º, segundo párrafo del Reglamento Interno de Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del municipio de Tierra Blanca, del que se desprende que el cargo que el actor reconoció desempeñar al servicio de la parte demandada como Contralor Municipal se encuentra catalogado como de confianza. Por tanto, resulta objetivamente correcto determinar que al recurrente ostentaba este carácter en razón de que las funciones que desempeñaban en el puesto actualizaban las diversas hipótesis a que se refieren los artículos ya referidos. Mediante acuerdo del ayuntamiento se determinó la remoción de la parte actora del cargo de titular de la Contraloría Municipal. Cabe destacar que la decisión en la que arribó el ayuntamiento se debió a que, según se narra, existen diversas denuncias y quejas en contra de la parte actora en su función como Contralor Municipal. De igual manera, es necesario puntualizar que aun y cuando se hizo constar la existencia de las referidas quejas y denuncias, no se advierte que se hubiera llevado a cabo algún desahogo de pruebas, así como tampoco se desprende la existencia de un procedimiento administrativo, ya que en los procedimientos administrativos regularmente ocurre que se emiten actos mismos que son preparatorios de aquel en donde se expresa la voluntad administrativa que creará un derecho, o bien lo declarará, reconocerá, transmitirá, modificará o extinguirá, lo que en especie no sucedió. En contra del acto referido en el punto que antecede, la actora promovió proceso administrativo y conforme a lo anterior, se arriba a la conclusión de que el acto impugnado en el proceso contencioso administrativo se emitió dentro de una relación laboral burocrática, en el que la parte actora adquiere la calidad de un trabajador que presta sus servicios por virtud del nombramiento que le fue expedido y la autoridad demandada asume una posición similar a la de un patrón, y sobre esa base es evidente que la rescisión de dicha relación, cese o separación de la parte actora en el cargo que desempeña, de ningún modo constituye un acto de autoridad administrativa, puesto que deriva de una relación de coordinación que es justamente la que caracteriza las relaciones laborales. Esto es, se aprecia que la cuestión a debate se trata de un acto en materia de trabajo y no administrativo, en virtud de que el fondo de la cuestión debatida en el juicio de nulidad tiene como objetivo el reclamo respecto de una cuestión de índole laboral, lo cual entraña una contienda que debe dilucidarse ante el tribunal burocrático local. De ahí que la competencia para conocer de este asunto no se surta a favor de este tribunal, ante el impedimento que existe de emitir una sentencia que resuelva el fondo de la litis planteada. De ahí que, tomando en cuenta que el acto impugnado tiene un contenido materialmente laboral, por ende el conflicto que se suscita entre el actor y la autoridad no debe ser ventilado ante esta instancia, lo que conlleva que el proceso contencioso administrativo es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 261 del Código de la Materia. Ante ese escenario de conformidad con las consideraciones plasmadas en este fallo, este tribunal puede afirmar válidamente que la decisión del magistrado de decretar el sobreseimiento en el proceso es jurídicamente correcta. De ahí que los agravios en estudio, se reitera, resultan ineficaces. Es menester referir que la decisión de esta ponencia sugiere a este pleno de estudiar una diversa causal de improcedencia en segunda instancia. Encuentra asidero jurídico en el hecho de que la improcedencia es una cuestión de orden público que no alude a un problema de carga probatoria, sino de estudio oficioso. De ahí que si de las constancias que obran en el juicio de nulidad, las salas o el pleno advierten la actualización de alguna causa de improcedencia, es patente que no pueden dejar de observarla. Ello con fundamento en el artículo 261, último párrafo del código ya referido. Aun y cuando se determinó que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer la demanda, de igual forma carece de facultades para remitir los autos del proceso al tribunal que se hubiera estimado competente en aplicación de la jurisprudencia existente. No obstante la anterior conclusión, debe referirse que la parte actora, en aras de una tutela judicial efectiva, tiene expeditos sus derechos para plantear sus pretensiones ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado sin que se estime haya precluido el derecho a realizarlo.
De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente, en opinión de esta ponencia, es confirmar la sentencia recurrida dictada por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario respecto a esta ponencia? No habiendo ningún comentario o observación, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 359, diagonal 20, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada para el desarrollo del TOCA 747, diagonal 19 PL, listado como 13º punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Recurso de reclamación, radicado bajo el número 747, diagonal 19, fue interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia emitida el 5 de noviembre de 2019 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 160, diagonal primera sala, diagonal 18. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 29 de enero de 2018 un ciudadano promovió proceso administrativo en contra del cese de su relación administrativa con el municipio de Jerecuaro, Guanajuato. El asunto fue turnado a la primera sala de este tribunal, donde el 5 de noviembre de 2019 se decretó la nulidad del cese impugnado y se condenó a la autoridad demandada al pago de diversas prestaciones pecuniarias, inconforme con la determinación del magistrado. El 26 de noviembre de 2019, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación, donde, a grandes rasgos, se inconformaba con la nulidad del cese y la condena al pago de prestaciones en dinero. No obstante lo anterior, el 16 de diciembre de 2019, la autoridad recurrente y el justiciable celebraron un convenio donde acordaban dar cumplimiento a la sentencia y cubrir todas y cada una de las prestaciones establecidas en la misma, en virtud de que el motivo que dio origen a este recurso fue la inconformidad de la autoridad con la sentencia, y toda vez que el convenio celebrado entre las partes es prueba evidente de la aceptación del contenido y los términos plasmados en la misma, se concluye que este recurso ha quedado sin materia. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación en relación con esta ponencia? No habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 747, diagonal 19 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, escuchamos nuevamente al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 144, diagonal 20, diagonal PL, listado como 14º punto del orden del día. Adelante, magistrado. Procedo, presidente. Este TOCA 144, diagonal 20, es interpuesto por el director de Infraestructura y Conectividad del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 20 de febrero de 2020 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 606, diagonal primera sala, diagonal 19.
Como antecedentes del asunto, me permito relatar lo siguiente. El 26 de marzo de 2019, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de la resolución negativa ficta configurada por la ausencia de pago de una estimación autorizada, presentada y no pagada. El asunto fue turnado a la primera sala, como ya se dijo, donde el 20 de febrero de 2020 se decretó la nulidad de la resolución controvertida y se condenó a la autoridad al pago de las estimaciones presentadas. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación. El primer agravio, donde las autoridades plantean la incompetencia de este órgano jurisdiccional, sosteniendo que la obra pública se realizó con recursos financieros federales provenientes del programa Ramo 33, es infundado, atentos a lo siguiente. En el tema, resultan concluyentes los razonamientos contenidos en la sentencia ejecutoria que definió la contradicción de tesis 23/2015, que conforme a su texto versó sobre un problema jurídico común consistente en dilucidar qué órgano es competente para conocer de la rescisión de un contrato de obra pública celebrado con entidades federativas y un municipio con cargo a recursos federales. Dicho fallo impacta en la moción de incompetencia que aquí se trata porque al resolver dicha cuestión, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, en términos similares, establecen que sus normas resultan aplicables a las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros en la realización de obras con cargo total o parcial a recursos federales conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, salvo aquellos fondos previstos en el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal, esto es, las aportaciones federales. En este caso, según la declaración 1.3 del contrato motivo del litigio de origen, el financiamiento se hizo parcialmente con recursos provenientes del programa Ramo 33 para el ejercicio presupuestal del año 2011, esto es, con una aportación federal definida como tal en el artículo 25, fracción 3 de la Ley de Coordinación Fiscal, misma que se aplicó para la construcción de una red de atarjeas y colector sanitario, por lo que se adaptó a uno de los destinos previstos en el artículo 33 del apartado A, fracción 1 de la mencionada ley. Entonces, resulta claro que tales recursos, si bien son aportaciones de índole federal, se someten a las reglas que prevé el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal en cuanto a los informes de su ejercicio y destino, así como el artículo 49 para su control, evaluación y fiscalización, sin que ello implique contradicción o excluya lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho artículo, cuyo contenido me permito leer de manera textual. Y cito: las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus propias leyes, salvo en el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley. En todos los casos deberán registrarlas como ingresos propios que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior. Hasta aquí la cita. Entonces, si el recurso aplicado en el contrato de referencia proviene de una aportación federal para la infraestructura social, lo cierto es que su administración y ejercicio por parte del gobierno municipal debe hacerse conforme a sus propias leyes, registrarse como ingreso propio y destinarse específicamente a los fines establecidos en el capítulo 5 de la citada ley, excluyéndose además del régimen de libre administración hacendaria. Es así que el planteamiento del agravio primero resulta equivocado, toda vez que la naturaleza federal de la aportación referida en el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal no implica que su administración y ejercicio se regule por leyes federales y que en consecuencia corresponda al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en este caso ya ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocer y resolver sobre la legalidad de la negativa del pago solicitado por la parte actora.
pues el contrato de obra pública a que se refiere su petición, si bien se financió en parte con una aportación federal, se reguló por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. Aunado a lo dispuesto por el artículo 49, párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, se encuentra que, contrario a lo sostenido por la recurrente, las obras públicas realizadas con las aportaciones federales referidas al capítulo quinto de la Ley de Coordinación Fiscal no pueden regirse por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con la misma, pues la fracción quinta de su artículo primero excluye de su aplicación a las contratantes de obras públicas y servicios relacionados con la misma que impliquen dichos recursos. La exclusión antes mencionada se relaciona directamente con lo dispuesto en el contrato, en tanto que ambas partes reconocen que el procedimiento de su adjudicación se reguló por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, expresando además que dicha normatividad imperaría como aplicable en la celaboración, objeto, términos, estipulaciones, alcances y demás efectos que derivaran de la relación contractual. De acuerdo con las consideraciones anteriores, el carácter federal del recurso aplicado en el contrato no resulta un elemento suficiente para establecer competencia a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer y resolver la presente causa, pues precisamente por tratarse de una aportación federal, dicho recurso se administró y ejerció como propio por el municipio y se aplicó a uno de los destinos previstos por el artículo 33, apartado A, fracción primera de la mencionada ley, además de que en función de dicha aportación el contrato de obra correspondiente quedó excluido de la regulación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma y se rigió adecuadamente conforme la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado del primer agravio. El segundo agravio, donde el recurrente expresa que no se adecua cantidad alguna a la parte accionante, que no se adeuda cantidad alguna a la parte accionante y ello se desprende del legajo probatorio correspondiente a la estimación 6, es inoperante atentos a lo siguiente. En la sentencia recurrida, la sala sostuvo que la autoridad demandada adeudaba una estimación a la justiciable con base en lo siguiente. La parte actora negó que se le hubiese pagado dicha estimación. La autoridad demandada fue omisa en verter en su contestación a la ampliación de demanda, oportunidad que tenía en el proceso para hacer señalamientos precisos con relación al no pago, y fue omisa en ese sentido. Se hizo efectivo a la autoridad demandada el apercibimiento que contempla el artículo 279 del Código que nos rige. Se estableció en sentencia que era menester que la autoridad hubiera acreditado con transferencia bancaria el pago de la estimación o que dicha circunstancia lo hubiera acreditado con registros contables de gasto. No obstante lo anterior, en este segundo agravio la autoridad se limita a sostener de manera genérica que el pago de la sexta estimación quedó acreditado con el legajo probatorio, argumento que no logra desvirtuar los fundamentos de la sentencia que se recurre. De ahí la inoperancia de este segundo agravio. Por lo tanto, se propone a este pleno confirmar la sentencia dictada por la sala. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el contenido de esta ponencia? No habiendo ningún comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, fírmanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 144, diagonal 20 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria.
Para finalizar el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 297/20 PL, listado como 15º punto del orden del día. Adelante, magistrado. Gracias, presidente. Concluyo mi intervención con la exposición de este TOCA 297/20, que fue interpuesto por el autorizado del tesorero municipal de la ciudad de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 17 de marzo de 2020 por la segunda sala dentro del proceso administrativo número 1010, segunda sala, 18. Como antecedentes del asunto, me permito relatar que el 29 de junio de 2018 un ciudadano promovió proceso administrativo en contra del arresto administrativo del que fue objeto y de la calificación que se dio a la infracción que presuntamente cometió. El asunto fue turnado a la segunda sala, donde el 17 de marzo de 2020 se decretó la nulidad de la calificación de la infracción y se condenó a la autoridad demandada a la devolución de lo pagado indebidamente, más el pago de intereses. Inconforme con la determinación del magistrado, la autoridad demandada promovió recurso de reclamación únicamente en relación con el pago de intereses. El agravio, donde el recurrente expone que no es procedente el pago de intereses, es infundado. Atentos a lo siguiente. La parte recurrente arguye, en esencia, que la sentencia que se combate es incorrecta, en virtud de que la multa controvertida no se trató de un crédito fiscal y, por ende, no era procedente el pago de intereses en términos del artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato. Ello es así, pues se expone que al cuantificarse la multa se está generando una obligación fiscal, por lo que su cumplimiento espontáneo no constituye la determinación de un crédito fiscal. Además, argumenta que la sala confunde obligación fiscal con crédito fiscal, pues sostiene la autoridad recurrente que el actor tenía la obligación fiscal de realizar el pago del aprovechamiento, lo que se puede hacer de manera espontánea. La referida multa impuesta a la parte actora, sí tiene el carácter de un crédito fiscal y, por lo tanto, se ubica en la segunda hipótesis del artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato. De ahí que fue jurídicamente correcta la decisión de la sala. En efecto, de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato, el crédito fiscal es la obligación determinada en la cantidad o en cantidad líquida conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, caso en el cual se ubican las multas, ya que de conformidad con el artículo 2, fracción 1, inciso C, del mismo ordenamiento, estas se consideran como aprovechamientos, los cuales son ingresos ordinarios que percibe el municipio, por lo cual no es necesario que la determinación devenga de un procedimiento de fiscalización, en tanto que al ser fijado en cantidad líquida, el municipio, en términos del artículo 89 de esa legislación, puede exigir su pago mediante el proceso administrativo de ejecución. En el caso, como ya se dijo, con motivo de la calificación de la remisión a barandilla, se impuso a la parte actora una multa, la cual fue declarada nula mediante sentencia emitida por la sala. En ese contexto, se puede determinar que, contrario a lo que estima la parte recurrente, sí existió un crédito fiscal a cargo de la parte actora, debido a que se le fijó cantidad líquida que debía de pagar a propósito del arresto administrativo, lo que encuadra en la definición de crédito fiscal que consigna el artículo 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato. De igual manera, cabe precisar que el tratamiento de la multa administrativa como crédito fiscal resultó correcto, en virtud de que, conforme al marco normativo citado anteriormente, las multas administrativas impuestas por la autoridad o por autoridades municipales tienen precisamente el carácter de ingresos municipales en su modalidad de aprovechamientos. Al determinarse la cantidad líquida que corresponde, constituyen un crédito fiscal en términos del arábigo 44 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato, y el municipio está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento económico coactivo, como se establece en el numeral 89 previamente citado. Establecido lo anterior, este tribunal en pleno puede afirmar válidamente
que la referida multa sí tiene el carácter de un crédito fiscal. Consecuentemente, si se declaró la nulidad de esta, es claro que, en términos del artículo 53, párrafo segundo de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, procede la condena al pago de intereses en atención a las siguientes consideraciones. Del análisis del artículo 53, párrafo segundo de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, se advierte que la procedencia del pago de intereses es el supuesto mencionado. En ese supuesto mencionado requiere la concurrencia de los siguientes elementos. 1. El establecimiento de un crédito fiscal por la autoridad en contra de un contribuyente. 2. La realización del pago de ese crédito fiscal. 3. La inconformidad del contribuyente con el crédito fiscal pagado, manifiesta a través del ejercicio de algún medio de defensa legal. 4. La resolución de la impugnación a favor del particular inconforme, declarando la nulidad del crédito fiscal. Pues bien, con base en lo anterior, se concluye que en el caso sí procede el pago de intereses, ya que concurren los elementos apuntados. A saber, la comisión de una falta administrativa que se impuso a la parte actora como sanción de una multa, o que se puso como sanción una multa. 2. El actor realizó el pago de esa multa como se advierte del caudal probatorio. 3. En contra de la remisión a barandilla, el actor promovió proceso administrativo. Y 4. Ante la ilegalidad de la infracción, se decretó su nulidad en la sentencia que se revisa. Así pues, el pago de intereses es parte del cumplimiento de la sentencia, porque al declararse la nulidad total del acto administrativo que derivó en la imposición de la multa, entonces el pago efectuado por el actor se considera como un pago de lo indebido y, por ende, debe ser devuelto con sus respectivos intereses conforme a la tasa que señale la ley de ingresos del municipio que corresponda para los recargos sobre la cantidad pagada indebidamente y a partir de que efectuó el pago. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a esta ponencia? No habiendo ninguna observación o comentario, se somete a votación el proyecto y en caso de estar de acuerdo con su contenido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 297, diagonal 20 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión virtual. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continuando con el orden del día, señora secretaria, dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. En ese sentido, doy cuenta como único asunto general en seguimiento a las excitativas de justicia movidas por las autoridades demandadas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 814 del 2018 y 791 del 2019, que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito, al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas y notificadas a las partes. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrados, magistrada, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la Presidencia en el sentido de declarar sin materia las excitativas de mérito en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato? No habiendo comentario alguno, se declaran sin materia las excitativas de mérito. Favor de tomar nota, señora secretaria. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar, he votado los puntos listados en el orden del día,
declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 7 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el día de su fecha. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un buen día. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente.